Pues volvemos una semana más a hablar de salud, y es que salud física y mental se encuentran interconectadas de forma que aquellas personas con problemas físicos de salud pues pueden experimentar problemas psicológicos y viceversa también. Hoy en el espacio de salud vamos a abordar una enfermedad que podría considerarse un claro ejemplo de esta relación. Hoy hablamos de fibromialgia. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. ¿En qué consiste esta enfermedad? Pues la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de dolor físico más o menos crónico que no se explica por ninguna lesión en los tejidos, es decir, ninguna causa física. La persona experimenta un dolor, pero no se ha encontrado una causa orgánica o médica que lo explique. Esta enfermedad se presenta casi en un 90% en mujeres, es decir, de todos los diagnosticados el 90% son mujeres, y se estima que en la población general las personas con fibromialgia son un 3%. Sin embargo, también es cierto que, según algunas asociaciones de esta enfermedad, el 80-90% de las personas que tienen fibromialgia no están diagnosticadas, con lo que seguramente el porcentaje de la enfermedad sea mucho más alto en la calle. Bueno, es una enfermedad crónica. Y las zonas donde más se manifiesta este dolor crónico suele ser pues, la zona de cervicales, hombros, caderas, extremidades, zona lumbar, la cabeza, vamos, en casi todo el cuerpo, si lo pensamos. Además, para que se diagnostique la persona tiene que estar con dolor un mínimo de 3 meses y no puede existir inflamación en las zonas donde hay dolor, porque si no ya no sería fibromialgia, sino un problema de causa física. Bueno, se identifican para diagnosticarla 18 puntos de dolor, que son áreas del cuerpo muy sensibles a estímulos mecánicos, y para diagnosticarla tiene que existir dolor en al menos 11 de ellos también. Además, aunque el dolor sea la característica común a todas las personas con fibromialgia, la enfermedad tiene otros síntomas. Por ejemplo, por la mañana al levantarse, la persona con fibromialgia tiene rigidez en el cuerpo, se encuentran muy cansadas, se encuentran agotadas, dolor de cabeza, vértigo, alteración de la memoria también. Se ve un empeoramiento con el frío, colon irritable, se queda en los ojos y en la boca, hormigueo de las manos y los pies, en las piernas también. Y bueno, además las personas con fibromialgia suelen decir que ya se empeoran cuando hay temperaturas extremas, como el frío y el calor, es decir, estarían peor ahora en julio y en agosto, y luego también en enero y en febrero por el frío fuerte. Y también empeoran con el ambiente muy húmedo, cuando llueve mucho o cuando tienen mucho estrés, tanto físico como mental. Bueno, pues, oye, ¿y por qué se dice que es una enfermedad en la que hay relación entre la salud física y mental? Bueno, además de los síntomas que acabo de mencionar, la fibromialgia también suele ir acompañada y se suele ver influida por síntomas de tipo psicológico como el pensamiento catastrofista, la ansiedad, los problemas de memoria y de atención, las alteraciones del estado de ánimo. De hecho, los datos dicen que el 29% de las personas con fibromialgia acaban padeciendo una depresión completa, una depresión grave. Pero la relación que hay entre dolor y los problemas emocionales en esta enfermedad se explican por una teoría que se llama la teoría de la puerta de Melzack. Esta teoría, que es específica de la fibromialgia, dice que según el estado emocional en el que se encuentra la persona, la paciente, puede hacer que sus síntomas físicos y su dolor sean más o menos intensos. No quiere decir que lo mental cause lo físico, y esto es un mito que hay que desterrar, sino que quiere decir que las variables psicológicas modulan que se sienta más o menos dolor. Es como si la ansiedad y la depresión dominaran el botón de subirle o bajarle el volumen al dolor, por hablar un poco coloquialmente, ¿no? Se dice que los problemas psicológicos abren o cierran esta puerta al dolor. De forma más concreta, dentro de estas variables psicológicas que abren la puerta al dolor, se encuentran, por ejemplo, emociones como la ansiedad, el enfado, pensamientos del tipo de no voy a mejorar jamás, también la tensión muscular derivada de la ansiedad, ¿no? Y dentro de los que cierran la puerta al dolor, pues relaciones saludables a nivel social, estar relajado, la regulación del estrés, etcétera. Pero no es que la persona se provoque el dolor, esto hay que tenerlo claro, es que según se encuentre mejor o peor psicológicamente, el dolor y los síntomas serán más o menos intensos. De hecho, esto es algo que nos puede pasar a todos si, por ejemplo, estamos malos de algo y se nos junta que hemos discutido con alguien, nos encontramos peor que si nos dan una buena noticia o estamos distraídos estando, por ejemplo, resfriados, ¿no? Es algo similar en la fibromialgia. Oye, algo que me llama mucho la atención cada vez que tenemos que hablar de fibromialgia. ¿Se sabe por qué hay tanta desigualdad a la hora de que se diagnostique, por ejemplo, tanto en las mujeres y tampoco en hombres?
Pues se estima que la relación es de 20 mujeres con fibromialgia por cada hombre que la padezca. Y bueno, los estudios no dicen que haya ninguna diferencia a nivel biológico o fisiológico que explique el porqué de tanta desigualdad. Luego hay asociaciones y otros estudios que dicen que la enfermedad hay que abordarla desde un enfoque biopsicosocial, porque los problemas emocionales y psicológicos que abren la puerta al dolor son consecuencias de las diferencias sociales y culturales que hay entre los hombres y las mujeres todavía. Es decir, por ejemplo, las responsabilidades en las tareas del hogar, ¿no? El tener una alta implicación laboral, por ejemplo, el hecho de que las mujeres sean cuidadoras de personas mayores o dependientes. Estos son, digamos, roles de las mujeres. También hay estudios que han visto que las mujeres con fibromialgia tienen un alto sentido de responsabilidad y un estilo de vida que hacen que lleve una excesiva medicación, que vayan con mucha frecuencia al médico de cabecera. Pero claro, estos son estudios que es verdad que se han hecho solo con mujeres y no sabemos si haciéndolos con hombres con fibromialgia darían los mismos resultados. Así que no sabemos realmente a ciencia cierta cuál es la explicación de que la padezcan más las mujeres. Oye, ¿y qué repercusiones tiene tener fibromialgia para la persona que la padece? Ya de paso, ¿es una enfermedad incapacitante? Pues puede llegar a ser incapacitante si no se controla, claro. En primer lugar, ya el dolor puede hacer que si la persona no conoce la enfermedad, deje de hacer muchas cosas. Socialmente tenemos como interiorizado que cuando tenemos dolor, tenemos que parar y descender nuestra actividad. Y de hecho, cuando el origen del dolor es una lesión, es lo más inteligente, ¿no? El dolor es como una alarma que nos dice que algo no va bien, con lo que si uno se rompe una pierna, por ejemplo, lo lógico es dejar de correr hasta que se cure. Pero en fibromialgia, al no haber lesión, no es lo mejor. El dolor aquí no funciona de alarma de nada. Entonces, si la persona deja de hacer cosas, se empeora su estado psicológico y físico y la enfermedad es peor. Se ha visto que entre un 20 y un 30% de las personas con esta enfermedad ven afectada su capacidad para trabajar, con la consecuente pérdida de la economía, de la autoestima y de la competencia personal también. También se afecta la vida social, también se afecta el ocio, porque la persona ya no sale, y también la vida sexual y en pareja. Al final, todo esto alimenta la depresión y la ansiedad y es como un círculo vicioso. A mayor depresión y ansiedad, mayor fibromialgia, y a mayor fibromialgia, mayor problema psicológico. Si es una enfermedad crónica, ¿es porque no hay tratamiento para la fibromialgia? Bueno, no hay tratamiento curativo que haga desaparecer la enfermedad por completo, al menos de momento, pero sí que hay tratamientos que, digamos, pueden llegar a lograr el control de los síntomas. La fibromialgia debe ser atendida desde distintos profesionales. Por un lado está el tratamiento farmacológico de psiquiatría con psicofármacos, por ejemplo, como los antidepresivos tipo fluoxetina, y otros fármacos como el paracetamol para el control del dolor cuando es muy intenso. Por eso también es necesaria la colaboración del médico de cabecera y de medicina interna. Luego también se prescribe que la persona tiene que llevar una rutina de ejercicio físico moderado y adecuado, con lo que también debe ser abordada desde fisioterapia. Y desde el punto de vista ya psicológico, que es mi ámbito, es muy importante que la persona se encuentre bien desde el punto de vista de que tenga una salud mental óptima. Porque esto, como hemos dicho, influye mucho en cómo se va a encontrar físicamente. Hay que decir que para el tratamiento psicológico de la fibromialgia hay protocolos estructurados y estandarizados que ya dicen exactamente qué técnicas de tratamiento son totalmente efectivas. Pero yo creo que además del tratamiento es fundamental que la persona adquiera información necesaria sobre lo que he dicho de la importancia de no descender la actividad a pesar de ese dolor. ¿Por qué? Porque si la persona no acepta que aunque tenga dolor no se puede aislar o quedarse paralizada, cada vez que les dé un brote de dolor agudo se va a quedar en casa y no va a seguir el tratamiento, con lo que necesitamos que esta persona esté comprometida con su tratamiento, pase lo que pase, para no rendirse, digamos, en los momentos de crisis. Y ya en cuanto a las técnicas de tratamiento psicológico, se trabaja en reestructuración cognitiva para ir corrigiendo ese estilo de pensamiento catastrofista que suele estar de base. En personas con dolor crónico suele haber muchas distorsiones de pensamiento que hay que trabajar. También es necesario, en la mayoría de veces, el entrenamiento en resolución de conflictos, en habilidades de relación con otras personas, para que los problemas interpersonales tampoco se conviertan en un foco de estrés que haga empeorar la enfermedad. Y bueno, se trabaja asertividad, empatía, autoestima y todas estas habilidades. Y luego, una parte muy importante es la adquisición del hábito de la relajación. La técnica más conocida para la relajación en fibromialgia es la relajación muscular progresiva de Jacobson, que enseña a la persona a relajarse físicamente a través de la tensión y relajación de diferentes
grupos musculares. Y bueno, el tratamiento, como hemos dicho, no cura, pero puede haber una mejoría de la calidad de vida significativa. La verdad es que tiene que ser, podríamos decir la palabra, un marrón, ¿no? El pensar o tener, no pensarlo, no, vivirlo, ¿no? Vivir con esa presencia del dolor físico, más o menos crónico, y que no tengas una explicación, que te digan, oye, que no tienes ninguna lesión en los tejidos. Esto, claro, la primera noticia sí tiene que costar trabajo asumirlo. Sí, de hecho, la primera noticia normalmente llega tras un largo peregrinaje del paciente por diferentes especialidades médicas a ver qué me pasa, porque me está doliendo, un día me está doliendo las cervicales, otro día me está doliendo un brazo, y es un dolor que no remite, y además no remite tampoco con los fármacos del todo. Entonces, cuando llega la noticia, muchas veces es como un alivio, es como, bueno, ya sé lo que tengo, aunque sé que no tiene cura. Pues nada, pues hoy hablando de fibromialgia, que por cierto, ya hemos hecho hincapié. Sabemos que llama mucho la atención que el 90% sean mujeres y el otro porcentaje es de hombres. No equitativamente no cuadra, no procede. No, debe de haber alguna variable ahí que de momento en las investigaciones se nos escapa. Así es. Bueno, pues Isabel Fernández, gracias como siempre para abordar una semana más un tema muy interesante, esta semana también. ¿Tenemos dudas? ¿Queremos saber más cosas? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Pues podéis encontrarme en consulta de psicología en Policlínica Cedejín frente a la Plaza del Alpargatero, y también podéis escribirme, como siempre, a través de la página de Facebook de Isabel Psicología, que tenemos disponible tanto para proponer nuevos espacios como para consultar cualquier información que necesitéis. Muy bien, pues Isabel Fernández, a disfrutar de esta semana y hasta la próxima semana. Muchas gracias, buenos días.